Buenos días, mi nombre es Martín y el curso que vamos a estar dictando hoy se refiere a la generación de conceptos para la liquidación de sueldo. Bien, a ver si me confirman que me escuchan. Podemos empezar bien con el curso. ¿Me escuchan y ven bien la pantalla? Perfecto, me están confirmando. Bien, bueno, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es ir por sueldos y jornales, archivos, convenios, convenios. Bien, yo tengo un convenio acá, modelo comercio, pero voy a utilizar otro del repositorio para poder crear los conceptos. Hacemos clic derecho, importar desde repositorio, se nos abre la ventana de los convenios y acá vamos a buscar, voy a buscar el modelo mensual genérico. Algo que me olvidé de aclararles es que si ustedes van acá arriba, hacen clic acá en este botoncito, en esta opción les va a aparecer grabar para poder grabar este curso en sus computadoras. Si quieren pueden hacerlo, vuelvo para atrás y empezamos de vuelta. Voy a volver, así empezamos de vuelta desde el principio. Bien, entonces fuimos a sueldos y jornales, archivos, convenios, se nos abre la ventana de los convenios. Acá vamos a hacer clic derecho, importar desde el repositorio. Los voy a ordenar por descripción para que sea más fácil ubicarlos y voy a buscar el modelo mensual genérico. Modelo mensual genérico. Bien, seleccionando el convenio que quiero descargar, hago clic en aceptar y ya me trae el convenio cargado al sistema. Esto es útil en el caso de que el convenio que quieran utilizar en el sistema no esté en el repositorio. Lo que vamos a hacer ahora es útil porque pueden descargar este modelo mensual genérico, probar la liquidación, generar algún concepto que no esté, que falte, para poder crear ustedes mismos el convenio si no está en el repositorio. Bien, ahí me dicen que no están escuchando. A ver, un segundito, voy a subir un poco el volumen. Bien, a ver si me escuchan ahí. Bien, bueno, ahí me descarga el convenio, modelo mensual genérico entonces. Vemos que este convenio ya viene con algunos conceptos básicos creados. Vamos a redefinir algunos y a crear algún otro que no esté. Voy a crearle las categorías, vamos a cambiarle el nombre. Voy a poner categoría 1, básico. Vamos a crear otra categoría, que sea categoría 2. Bien, categoría 1, categoría 2. Tenemos las dos categorías.
Y acá vemos en la pestaña conceptos del convenio, vemos los convenios que tiene creado ya este convenio mensual genérico. Bien, lo primero que voy a hacer es voy a crear un concepto simple, un concepto, vamos a hacer clic derecho nuevo, un concepto que sea a ingresar al momento de la carga de novedades. O sea que vamos a ingresar el valor unitario al momento de cargar las novedades. Concepto que se va a llamar, por ejemplo, adelanto. Este concepto lo que vamos a hacer es definirlo para que al momento de la carga de novedades me aparezca para que yo pueda tipearle el valor que quiero liquidar. Bien, vemos que acá en la definición del concepto, en la pestaña general, tenemos el tipo de concepto que queremos crear, que puede ser aportes, asignaciones, contribuciones, control no remunerativo, remunerativo, este va a ser remunerativo, el código de concepto, el código es por el cual nos va a ordenar el concepto en el recibo de sueldo, la descripción, en este caso le pusimos adelanto, el orden de cálculo, esto después lo vamos a ver más adelante, el alcance, que puede ser general o por empleado, general para todos los empleados, por empleado se lo asignamos en el legajo del empleado. La opción control a tope, que es para los conceptos de aportes y contribuciones, por eso ahora está deshabilitado porque es un concepto de tipo remunerativo. Y después los tildes, para indicarle si es remuneración variable, si está grabado en impuesto a las ganancias, si integra el SAC y si posee escala. Después tenemos otra opción que es vigencia, que puede ser permanente, o sea que salga siempre en todas las liquidaciones de todos los meses. Absoluto, absoluto es para indicarle o bien un mes y un año, un mes, que salga en solo en un mes de un determinado año, o en un rango de meses. Por ejemplo, desde hasta septiembre, octubre, septiembre, diciembre de 2015, por ejemplo. Y después tenemos absoluto actual, que es para indicarle un rango de un mes o un rango de meses, pero de todos los años. En este caso vamos a dejarlo en permanente. Bien, ahora vamos a pasar a la pestaña liquidaciones. En la pestaña liquidaciones vamos a indicarle en qué liquidaciones quiero que se liquide este concepto. Se le voy a indicar haberes normales y liquidaciones finales. Pero puedo indicarle las que yo quiera. Categorías. En categorías podemos indicar si es para todas las categorías del convenio o si solo para algunas categorías. Entonces, si fuera para algunas categorías, lo que hago es destildar todas las categorías y acá en la grilla descripción de categoría hacemos clic derecho seleccionar y nos da las categorías de convenio para seleccionar sobre cuál queremos que se liquide. O sea, si el empleado tiene asignada esa categoría, bueno, se va a liquidar sobre la categoría que tenga el empleado. En este caso vamos a dejar todas las categorías. Después vamos a la pestaña cantidad, que son las variables que va a tomar el concepto. En este caso dijimos que va a ser una variable a ingresar, pero cantidad, lo que vamos a ingresar va a ser el valor unitario. Cantidad va a ser un valor asociado. Fijémonos que acá en origen, en la pestaña cantidad, perdón, tiene la opción origen. Origen va a ser de dónde va a tomar el valor que va a traer en cantidad. Puede ser un valor asociado, que el valor asociado lo toma del valor que tipemos en este cuadro que dice valor asociado. Puede ser a ingresar, que este es en el momento de la liquidación, cuando liquidemos va a aparecer en las novedades para que nosotros podamos ingresar la cantidad en ese momento. Desde conceptos asociados, esto es cuando toma valores de otros conceptos de la liquidación, que ahora lo vamos a ver más adelante. Tenemos valor auxiliar y tenemos tabla de referencia. Desde tabla de referencia, acá tenemos las tablas de referencia de cantidad. Bien, que esto después lo vamos a ver. En este momento le vamos a dejar valor asociado.
Y en valor asociado le vamos a poner 1. Perfecto. Entonces tenemos cantidad, va a tomar como origen el valor asociado y el valor asociado 1. Valor unitario, acá le vamos a poner a ingresar, porque es un valor que vamos a ingresar nosotros, no sabemos cuánto es, no es siempre fijo el valor en la liquidación, siempre cambia de mes a mes, así que le ponemos a ingresar. Todo lo demás lo dejamos así como está. Ya cargamos cantidad 1, valor unitario a ingresar, y ahora vamos a ir a la pestaña importe, que lo que vamos a hacer es indicarle qué hacemos con esos dos valores. Entonces, en origen le vamos a indicar operación, y en operación lo que va a hacer el concepto es cantidad por valor unitario, es decir, va a tomar el valor que tengamos en cantidad, 1, por el valor que nosotros le indiquemos cuando carguemos la liquidación. Ese es el valor que va a salir en el recibo, cantidad por valor unitario. Bien, este es un concepto simple con valores a ingresar al momento de la liquidación, como es el valor unitario. Cuando no tenemos un valor fijo por mes, no es un valor fijo como puede ser un adelanto, podemos dejarlo así en la parte de valor unitario a ingresar para tipearlo nosotros mismos cuando carguemos la liquidación. Acepto. Y ya me quedó creado el concepto adelanto. Perfecto. Bien. Vamos a crear un concepto que salga automáticamente y que sea cantidad por valor unitario. Un adicional, por ejemplo, de sueldo fijo que ya está creado acá en el concepto. Vamos a verlo. Lo voy a abrir. Está creado, perdón. Abro el concepto adicional de sueldo fijo. Lo que vamos a hacer ahora es crear un concepto, o mejor dicho, ver este concepto para que en la liquidación salga siempre un mismo monto automáticamente. Cuando yo tengo un monto que sale siempre el mismo todos los meses, no es necesario que sea ingresado, sino que podemos configurarlo para que salga automáticamente ese valor. Bien, vemos otra vez la pestaña general. Vamos a liquidaciones, están tildadas las liquidaciones. Vamos a categorías, es para todas las categorías. Vamos a cantidad, en cantidad ya tenemos valor asociado 1. Nos va a tomar el valor que esté en este recuadro cuando es valor asociado, recordemos. Y en valor unitario tenemos 0. Vamos a poner que el adicional de sueldo fijo, por ejemplo, es 500. Entonces tengo en las dos pestañas, en cantidad y en valor unitario, como origen valor asociado. Y tengo 1 en cantidad, 500 en valor unitario. Vamos a la pestaña importe, nos hace una operación que es cantidad por valor unitario, y este concepto va a salir automático. Ya les digo, es cuando no tienen un monto que cambie mes a mes, sino que siempre es un monto fijo. Cantidad por unitario es lo que hace el importe, es lo que sale en el recibo. Perfecto. Aceptamos este concepto, ya lo configuramos. Bien. Voy a esperar un cachito si tienen alguna duda. Si tienen alguna consulta, me dicen que se oye cortado o que no se oye. Voy a tratar de arreglar eso. Denme un segundito. No sé
si ahí me están escuchando un poco mejor. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Bueno, entonces ya creamos el concepto adelanto, que tenía una cantidad fija, 1, y un valor unitario a ingresar que nos va a aparecer en la liquidación, en la carga de novedades. Y creamos el concepto adicional de sueldo fijo, que es un valor fijo todos los meses, por lo tanto le ingresamos los valores en el concepto para que lo haga automáticamente, sin que nosotros tengamos que ingresar ningún valor al momento de la liquidación. Esos son los conceptos más simples por ahí para realizar cuando tienen que crear un concepto. Así son los más simples de hacer. Bien, vamos a pasar, tengo la guía acá, vamos a ver el concepto de antigüedad. Bien, para este convenio, acá me dicen el concepto de adelanto no está habilitado. Bien, muy bien, ese es un error mío que no lo habilité cuando lo creé. Eso, cuando creamos un concepto nuevo, tenemos que darle el tilde habilitado, si no, no sale en la liquidación. Perfecto. Se me pasó por alto, le pido disculpas. Ahí está. Bárbaro, ahí quedó habilitado el concepto adelanto. Bien. Bueno, nos dice que en este convenio la antigüedad se maneja de la siguiente manera. Cuando el empleado tiene de 1 a 5 años, se le liquida un 1% de la remuneración, del sueldo básico, no de la remuneración. Cuando la antigüedad es de 6 a 10 años, es un 1,5%, y cuando la antigüedad es de 11 a 35 años, es un 2%. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ir al concepto de antigüedad, vamos a modificarlo para que nos haga estos cálculos. Bien, ya nos dijo el concepto que tiene una escala de valores. O sea, de 1 a 5 años es el 1%, de 6 a 10 es el 1,5% y de 11 a 35 es el 2%. Bien, vamos a definir primero, en la pestaña general del concepto antigüedad, vamos a indicarle que este concepto posee escala, para que después nos busque esos valores en la escala, que nosotros vamos a definir acá. Bien, paso de vuelta a la parte general. De tilde entonces posee escala. Voy a liquidaciones, me fijo que esté tildada en las liquidaciones que quiero que salga. Categorías para todas las categorías. Cantidad, acá el origen es una tabla de referencia. ¿Qué es una tabla de referencia? Son datos que el sistema puede tomar del legajo del empleado o bien de la liquidación, que ya están cargados en el sistema. Bien, en origen tabla de referencia, y en tabla de referencia tenemos seleccionado empleado antigüedad, que es lo que nos va a traer la cantidad de años de antigüedad del empleado. Perfecto. Vamos además, le tenemos que indicar en esta pestaña de cantidad, en funciones de cantidad, tenemos la opción funciones de cantidad, buscar en escala. Porque nosotros le indicamos en general que posee una escala el concepto, además en cantidad le tenemos que indicar que busque en la escala, o sea, utilizando los años de antigüedad del empleado, en función de los años de antigüedad del empleado, que busque en la escala en qué rango cae, para poder hacer bien la liquidación, tomar bien el porcentaje de la antigüedad. Ahora vamos a definir la escala. Bien, en el valor unitario, en este caso tengo desde conceptos asociados
origen desde conceptos asociados. Cuando tenemos el origen desde conceptos asociados, quiere decir que va a tomar el valor de otro concepto o de otros conceptos que se hayan liquidado en la misma liquidación o en liquidaciones anteriores. En este caso, está tomando, cuando yo elijo origen desde conceptos asociados, me habilita la pestaña conceptos asociados. Y acá lo que hago es indicarle de dónde va a sacar esos conceptos asociados. Si es una selección de conceptos, o sea que yo lo selecciono manualmente, como en este caso, puede ser un rango de tipos de conceptos, por ejemplo, desde remunerativo hasta remunerativo, eso quiere decir que me va a tomar todos los conceptos remunerativos que entren en la liquidación. Acá entra a jugar, voy a volver acá, entra a jugar en la pestaña general el orden de cálculo del concepto. ¿Qué es el orden de cálculo? El orden de cálculo es que no es lo mismo, o sea, si yo le cambio el código va a cambiar el orden de cálculo, pero yo puedo manejar el orden de cálculo sin cambiar el código. ¿Para qué? Para que me ubique el concepto por debajo, el concepto que yo quiero por debajo de todos los que quiero tomar. O sea, tiene que, si yo en valor unitario quiero tomar todos los remunerativos, dijémonos acá, que el último remunerativo tiene como orden de cálculo 13.600. Entonces, si yo quiero que este concepto me tome todos los remunerativos, le tengo que cambiar el orden de cálculo a una orden superior a 13.600. Por ejemplo, 13.610. Entonces, lo que va a hacer es cada vez que se liquide, que me tome todos los conceptos que están por debajo de ese orden de cálculo. Bien. Vamos a volver a valor unitario. Voy a dejar el orden de cálculo que tenía antes. 900. Bien, entonces en origen le hemos indicado desde conceptos asociados. Selección de conceptos, porque voy a seleccionar un concepto que se liquide en la misma liquidación. Y acá indicamos en operación qué queremos que haga con ese concepto, que sume los importes, la columna importe. Indicamos que sume la columna importe de ese concepto. Y acá hacemos clic derecho seleccionar para indicar el concepto que queremos traer, en este caso días trabajados. Pido un segundito. Bien, ahí está, se escucha bien el audio, se había tildado el audio. Sí. Perfecto. Bien, volvemos. Entonces, vamos a tomar de la misma liquidación el concepto de días trabajados, que vendría a ser el sueldo básico. Vamos a sumar el importe de ese concepto cuando se liquide. Y de esa es la base que va a tomar, la base de cálculo para hacer la antigüedad. Bien, en importe, vamos a indicar que es una operación. Y la operación va a ser cantidad por valor unitario sobre 100 porque es un porcentaje. Bien, vamos a definir la escala. La escala de este concepto era
desde 1 hasta 5 años, el porcentaje era un 1%. Perfecto. Desde 1 hasta 5, el porcentaje suficiente, 1%. Vamos a agregar una línea a la escala desde 6 hasta 10 años, el porcentaje era 1,5, perdón, 1,5, y vamos a agregar otra que era desde 11 hasta 35, era el 2%. Bien, ahí ya tenemos la escala definida, entonces el concepto, al nosotros indicarle que posee escala, y en la pestaña cantidad, que en la función busque en escala, automáticamente va a venir, el sistema va a venir a ubicar al empleado dentro de esta escala justamente. Si cae en el rango desde 1 a 5, desde 6 a 10, o desde 11 hasta 35, de acuerdo a la cantidad de años que tenga de antigüedad el empleado. Bien, repasemos entonces. En cantidad, el origen es una tabla de referencia. La tabla de referencia es empleado antigüedad, que lo va a buscar el sistema. Y las funciones de cantidad le agregamos buscar en escala para que busque en la escala que creamos. Valor unitario. En valor unitario tenemos desde conceptos asociados. Lo que va a hacer es buscarme en una selección de conceptos que yo haga acá abajo el importe y sume, el importe de días trabajados y los sume. Y el importe lo que hace es cantidad por valor unitario sobre 100. Bien, ya tenemos definido el concepto de antigüedad con su escala. Aceptamos. Bien. ¿Una consulta? Bien, seguimos entonces. Bien. Bueno, acá tengo como otro concepto para crear en la guía, tengo que crear el presentismo. Concepto de presentismo que me dice que va a ser un 10% de la remuneración del empleado cuando no tenga faltas injustificadas. Bien, vamos a hacer clic derecho nuevo, vamos a crear el concepto, tipo de concepto remunerativo, descripción, presentismo. Bien, voy a mostrarles algo en lo que refiere al orden de cálculo. Le voy a poner un orden de cálculo inferior a inasistencia injustificada, que es un concepto que lo necesitamos para el cálculo de este concepto, o sea, lo vamos a necesitar más adelante. Le voy a dar un orden de cálculo inferior, le voy a dar, por ejemplo, el 13.051. Que va a quedar justito antes de inasistencias injustificadas. Bien, para mostrarles lo que les decía sobre el orden de cálculo. Liquidaciones, vamos a indicar en qué liquidaciones se va a liquidar este concepto, en categorías todas. Vamos a cantidad, me decía que era un 10%, le vamos a agregar, poner origen valor asociado y en valor asociado 10. En valor unitario, me decía que era sobre todo lo remunerativo del recibo. Entonces vamos a indicar desde conceptos asociados,
rango de tipos de concepto. Vamos a indicarle desde remunerativo hasta remunerativo. Filtro ninguno. Operación va a ser suma. Y columna va a ser importe, o sea, va a sumar todos los importes de los conceptos remunerativos que salgan en el recibo, y sobre eso va a ser la base de cálculo para el 10% del presentismo. Bien. Como le indico un rango de tipos, no necesito y no me permite tampoco seleccionar nada acá abajo, así que ya está configurado esta parte. Vamos a ir a importe y vamos a indicarle qué quiero que haga con esos dos datos. Operación, cantidad por valor unitario sobre 100 porque es un porcentaje. Bien, pero nos decía el concepto cuando no tuviera faltas injustificadas en el mes, inasistencias injustificadas, se liquidaba si tenía una falta injustificada, no se debería liquidar el concepto. Bien, en la pestaña condicional es donde nosotros le vamos a indicar qué es lo que tiene que tener en cuenta el concepto para liquidarse o no liquidarse. Bien, le vamos a agregar una condición entonces. Sí. Que solo se liquide si, desde conceptos asociados, funciona igual los conceptos asociados que las pestañas valor unitario, importe, cantidad, vamos a indicar que solo se liquide si, desde conceptos asociados, es igual a 0, y acá vamos a indicar qué tiene que ser igual a 0. Vamos a seleccionar el concepto. Lo que tiene que ser igual a 0 es las inasistencias injustificadas. Entonces, suma, indicamos operación, y de la columna cantidad del concepto inasistencias injustificadas. Vamos a hacer clic derecho en seleccionar y vamos a ver que no va a aparecer el concepto. No lo voy a encontrar. No encuentro el concepto inasistencias injustificadas. ¿Por qué no lo encuentro? Por el orden de cálculo. Cada vez que yo quiero seleccionar un concepto asociado, tiene que tener, me van a aparecer siempre los que tengan orden de cálculo inferior al concepto que estoy creando. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que nos permita seleccionarlo? Voy a cancelar acá. Voy a ir a general. Voy a ir a orden de cálculo y le vamos a indicar el que nos había dado por defecto al principio, que era 13.700, que era el último orden de cálculo de los remunerativos. Vuelvo a condicional. Vuelvo a condicional y vamos a indicarle. Ahí me aparecen todos los conceptos remunerativos. Vamos a indicarle inasistencias injustificadas. Indico ese concepto, lo selecciono y lo traigo, lo asocio al concepto presentismo. Entonces, ¿qué nos dice el condicional? Que el concepto presentismo solo se va a liquidar si desde conceptos asociados, que es inasistencias injustificadas, la suma de la cantidad es igual a 0. Si no es igual a 0, no debería salir el concepto presentismo. Vamos a ver si lo habilité. Está habilitado. Acepto. Bien, y ya tenemos creado el concepto presentismo. Bien. Ahora tenemos que crear un concepto adicional por categoría. Vamos a hacer clic derecho nuevo. La pregunta es si son dos opciones para que no aparezca el presentismo. Vuelvo al concepto presentismo. Vamos al condicional. Acá las
opciones que tengo, se puede hacer de otra manera, pero esta es la forma más fácil, me parece. Yo lo que le hago es indicarle si desde conceptos asociados las inexistencias injustificadas son iguales a 0, que se liquide, sí. Si le pongo si no, no se va a liquidar. Porque yo acá tengo que jugar con el concepto inexistencia injustificada. Si se carga algún dato en cantidad de inexistencias injustificadas, ya el concepto de presentismo no debería salir según lo que me decía la guía. ¿Acepto? Bien, vamos a crear un concepto que se llama adicional por categoría. Adicional por categoría. Que es de tipo remunerativo. Y este concepto me dice que este adicional va a ser distinto para cada categoría. Va a ser de 600 pesos para la categoría 1 y 800 para la categoría 2. Bien, ¿cómo podemos manejar esto para que salga automáticamente y no tengamos que estar indicando, fijándonos en la categoría del empleado e indicando manualmente cómo hacer, indicando manualmente al momento de la liquidación, de la carga de novedades? Bueno, esto lo podemos manejar de esta forma. Voy a ir, bueno, definir el concepto, adicional por categoría, en la descripción. Vamos a liquidaciones. Indicamos las liquidaciones. Categorías, todas las categorías. En cantidad vamos a indicar 1. Cantidad 1, valor asociado 1. Valor unitario, vamos a decirle que traiga el valor desde una tabla de referencia. Y esta tabla de referencia va a ser empleado categoría adicional 1. Ahora voy a mostrar desde dónde es esta tabla de referencia. Vamos a ir a importe y vamos a hacer operación cantidad por valor unitario. Entonces tenemos cantidad 1, valor unitario, tabla de referencia, y la tabla de referencia es empleado categoría adicional 1. El importe va a ser cantidad por valor unitario. Bien. Vemos que la tabla de referencia es empleado categoría adicional 1. ¿Cuál es esa tabla de referencia? Acepto. Voy a categorías. Despliego. Modifico, mejor dicho, una categoría. Y acá vemos que la categoría tiene para cargar adicionales. 1, 2, 3, 4, 5 adicionales. Y esta es la tabla de referencia a la que se refería el concepto. Entonces me decía que empleado categoría adicional 1, que vendría a ser esta celda, es de donde va a tomar el valor para liquidar ese adicional por categoría. Bueno, habíamos dicho que en la categoría 1 era de 600 y en la categoría 2 era de 800.
Entonces, de acuerdo a la categoría que tenga en el legajo seleccionada el empleado, me va a liquidar o 600 si es categoría 1 u 800 si es categoría 2. Todo esto lo vamos a ir a probar después en una liquidación para ver si sale todo correcto. Bien, ya creamos el concepto adicional por categoría. Bien, vamos a crear un concepto que sea adicional por título. Clic derecho nuevo. El adicional por título me dice que si el empleado posee título secundario, va a ser un 10% del sueldo básico de la categoría. Y si es título secundario, 10%. Y si es un título secundario, si posee título secundario, va a ser un 15%. Bien, vamos a poner la descripción. Bien, como este concepto no va a ser para todos los empleados, sino para ciertos empleados, acá lo que vamos a manejar es el alcance. El alcance, en vez de ser de tipo general, va a ser por empleado. Bien. Al ser por empleado, quiere decir que se va a liquidar solo los empleados que yo quiera, que yo se lo asigne al concepto. Después les voy a mostrar dónde se asigna un concepto por empleado. Bien. Descripción adicional por título. Liquidaciones. Yo elija. Categorías todas. Cantidad va a ser. Vamos a indicarle 10%. Bien, 10%. Pero ustedes me dirán, el 10% era para los empleados con título secundario. ¿Cómo hago para indicarle si es el 15%? Bueno, eso lo vamos a ver ahora cuando asignemos el concepto al empleado. Vamos a ver que se puede cambiar ese porcentaje. Valor unitario va a ser, podemos utilizar una tabla de referencia que sea empleado básico de legajo. Lo que me va a traer es el básico que tenga indicado el legajo en el legajo el empleado, que bien puede ser el básico de la categoría o si tiene un básico personalizado, va a traer ese. Y el importe va a ser, perdón, operación, cantidad por valor unitario sobre 100. Bien. El concepto dijimos que era por empleado. La cantidad le pusimos 10. El valor unitario es una tabla de referencia. La tabla de referencia es empleado básico de legajo, porque nos decía que era el 10% del básico, o el 15% en el caso de ser título universitario. Y el importe cantidad por valor unitario sobre 100 porque es un porcentaje. Acepto. Bien, en este concepto que es de alcance por empleado, lo que voy a hacer es, voy a minimizar los conceptos, voy a ir al empleado, ya tengo un empleado cargado, vamos a modificar, perfecto, vamos a ir a la solapa de liquidación, primero le voy a indicar el convenio, que es el que estamos usando, bien, ya metemos la categoría 1, perfecto. ¿Dónde le asigno los conceptos que por empleado en general? En el voy a conceptos individuales y acá hago clic derecho
nuevo en esta grilla y me van a aparecer todos los conceptos que yo haya creado que tengan alcance por empleado. Yo creé el adicional por título, lo selecciono y vemos que en cantidad me trae 10, que es el valor que yo le había indicado, pero yo se lo puedo modificar. Entonces, en el caso de que este empleado posea título secundario, le dejo el 10 indicado, o si es un empleado que tiene título universitario, se lo cambio a 15 y ya me va a tomar el valor que yo le indique en el legajo del empleado en el concepto asociado. Entonces, podemos dejar como cantidad la cantidad más común, como puede ser 10, y después vamos a los empleados, a cada uno que le asignemos el concepto en conceptos individuales, lo abrimos y en cantidad le indicamos, o bien podemos dejar el 10 indicado en este caso, o bien podemos, si es un empleado con título universitario, cambiárselo a 15. Esto se puede manejar de esta manera, o si no puedo crear dos conceptos distintos, uno que, para acá, uno que sea adicional por título secundario y ese va a tener siempre el valor 10, y otro que sea adicional por título universitario con el valor 15. También por empleado, porque no va a ser para todos los empleados, no va a ser de alcance general, sino de alcance por empleado. Yo voy a elegir a quién quiero que se liquide ese concepto y se lo voy a asociar en su legajo. O sea, lo podemos manejar de esta manera, como hice yo, un adicional por título, cargando la cantidad más común, digamos, en el concepto, como es 10, en este caso, y después cuando asignamos el concepto al empleado, puedo modificar la cantidad si el empleado, en este ejemplo, por ejemplo, tenía título universitario, se la cambio a 15. O si no, puedo hacer lo que les decía recién, adicional por título, secundario, y lo que hago ahora es duplicar el concepto, me creo otro concepto exactamente igual, lo voy a abrir, le voy a cambiar la descripción, universitario, y en cantidad le cambio en vez de 10 a 15 y ya tengo los dos conceptos creados y trabajan por separado. Entonces yo a cada empleado, al empleado le voy a asignar el concepto que le corresponda y no tengo que modificar más nada. ¿Se entiende? Se puede trabajar de esa forma. Ya no estoy viendo si salen consultas, no sé si trabó el chat. Bien, voy a tomar un segundito y ya continuamos.
Bien. Vamos a crear ahora un concepto no remunerativo que sea una asignación no remunerativa y se va a pagar 1.200 pesos en agosto y 1.500 en septiembre. Bien, vamos a crear primero, vamos a utilizar lo que se denominan a ver, ahí me están entrando algunas consultas, me volvieron a funcionar el chat. Dice, cuando el título es por un importe. Cuando el título es por un importe en vez de un porcentaje, lo que puedo hacer es cantidad 1 y en valor unitario le pongo valor asociado y le indico el importe, cualquier importe. Y en el importe, que voy a indicar que va a ser con esos dos valores, hago cantidad por valor unitario. Es como el concepto que creamos inicialmente. Yo lo creé como si fuera un porcentaje, en este caso lo modifiqué como si fuera un importe fijo. Lo voy a volver a como estaba. Yes. Básico de legajo. Y el importe cantidad por unitario sobre 100. Acepto. Bien, habíamos dicho entonces un concepto de asignación no remunerativa que se pagará en agosto y septiembre con las sumas 1.200 y 1.500 pesos respectivamente. Bien, para esto vamos a utilizar conceptos de control. Los conceptos de control lo que hacen son cálculos parciales que nosotros queremos hacer antes de que podemos utilizar, perdón, en un concepto que va a salir en el recibo. El concepto de control no sale en el recibo, no se imprime en el recibo, solo se utiliza para hacer un cálculo parcial. Bien, vamos a crear entonces este concepto de control que se va a llamar asignación no rem. La descripción podemos poner lo que queramos porque ya está, como les digo, no se imprime en el recibo. Asignación no rem agosto bien. La descripción, liquidaciones, vamos a indicarle las liquidaciones, categorías todas, cantidad, perdón, en general, me olvidé de algo importante, vigencia, vamos a ponerle en este concepto de control que sea desde agosto hasta agosto. Agosto 2015 a agosto 2015. Entonces este concepto solo va a liquidarse en el mes de agosto de 2015. Liquidaciones, categorías todas, cantidad. En cantidad le voy a indicar que es un valor asociado, 1, porque es un importe, y en valor unitario le voy a indicar 1.200, que es el valor que nos habían indicado para la asignación 1.200. Y en importe, operación, cantidad por valor unitario. Entonces, vamos a general. Este concepto de control va a ser el cálculo parcial
parcial porque lo va a hacer solo en agosto, de la suma de 1.200 pesos. Perfecto. Aceptar. Ya tenemos creado ese concepto de control. Vamos a crear otro concepto de control. Podemos duplicar el que ya tenemos para septiembre. Le cambiamos la descripción para ubicarlo bien. Septiembre. Le cambiamos la vigencia. Septiembre. Septiembre. Este solo se va a liquidar en la liquidación de septiembre. Y le cambiamos el valor, que era en septiembre 1.500. Importe va a ser lo mismo. Lo único que hay que modificar, modifique la descripción para ubicarlo, la vigencia y el valor unitario. Después trabaje cualquier otro. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar estos dos conceptos en un concepto que sí se va a imprimir en el recibo. Vamos a crear asignación no remunerativa. Asignación no remunerativa 2015. En vigencia le vamos a dejar permanente, porque lo que nos va a indicar la vigencia son los conceptos de control, no este. No propiamente este. Vamos a indicar las liquidaciones. Primero vamos a indicarle que es un no remunerativo. Ahí está. Liquidaciones. Final y final por renuncia. Categorías todas. Cantidad. Voy a tomar 1. Valor asociado 1 en cantidad. En valor unitario, acá es donde voy a traer los conceptos de control. Lo voy a traer desde conceptos asociados. Voy a hacer una selección de conceptos. Y voy a tomar una suma de la columna importe del concepto. Entonces acá voy a traer los dos conceptos de control. Y me va a traer cuando corresponda, por ejemplo, si yo liquido agosto, como solo se va a liquidar en agosto este concepto, va a traer este valor, el valor que tenía este concepto que era 1.200. Si yo hago la liquidación de septiembre, va a traer solo este valor que traía el concepto de septiembre, que era 1.500. Entonces en importe le hago operación cantidad por valor unitario. Acepto. Bien. Voy a modificar el orden de cálculo del presentismo, que era sobre todo lo remunerativo, que era desde REM hasta REM, remunerativo hasta remunerativo, y me quedó con un orden de cálculo superior a los conceptos que creé, inferior, perdón, a los conceptos que creé después. Entonces voy a modificarlo para que quede el último, así me toma todos los conceptos que se van a liquidar. Como era sobre todo lo remunerativo el 10%, voy a modificarle el orden de cálculo. Voy a indicarle 14.100 para que quede abajo de todos los remunerativos y me tome todos los conceptos para la base de cálculo. Bien. Vamos a probar la liquidación con los conceptos que acabamos de crear. Voy a cerrar la pestaña de conceptos.
Vamos a cerrar la pestaña de empleados. Vamos a ir a sueldos, movimientos, periodos. Vamos a abrir un periodo. Vamos a crear el periodo de agosto. Agosto 2015. Abro el periodo. Ahora voy a liquidaciones. Voy a abrir, a crear, mejor dicho, la liquidación de haberes mensuales, haberes normales de agosto. Tengo el periodo creado. Selecciono el tipo de liquidación, haberes normales. Indico la fecha de liquidación. Perfecto, acepto. Ya tengo la liquidación creada. Voy a calcular. Y acá ya tengo la ventana de la liquidación para calcular la liquidación del empleado. Selecciono, tengo esta sola, así que no me trae otra opción. Y vamos a liquidarle al empleado. Acepto. Y acá vamos a ver. Bueno, podemos indicar los días trabajados manualmente o dejar los 30 que ya trae por defecto. Siempre trae 30. Como verán, apareció el concepto adelanto, que nosotros le indicamos que era un valor unitario a ingresar. Me aparecen las novedades para que yo cargue el valor del adelanto. Lo puedo cargar ahí. Bien, vamos a aceptar y a ver si se cargan los conceptos. Perfecto. Tengo días trabajados. El adicional por sueldo, el adicional de sueldo fijo, que como habíamos creado era 1 por 500. Era 500, era un valor fijo todos los meses. 500. El adelanto, que lo cargamos recién, indicamos 2000. El presentismo, que me hacía el 10% de todo lo remunerativo. Sumamos lo que hizo el concepto de presentismo, es tomarme todo lo remunerativo, sumarlo, utilizarlo como base de cálculo, y sobre eso hizo el 10%. El adicional por categoría, como pertenecía a la categoría 1, le habíamos indicado que la 1 tenía el adicional, la tabla de referencia adicional 1, empleado adicional categoría 1, y en ese cuadrito adicional 1 teníamos 600, entonces este empleado le corresponde 600. El adicional por título, dijimos que era, nosotros le habíamos cambiado a 15%, porque se lo cambiamos en el legajo del empleado y me hizo el 15% del sueldo básico, y la asignación no remunerativa 2015, que es el que aparecía el no remunerativo en el recibo, y tomó de los conceptos de control el 1200 que yo le había indicado porque era en agosto, se liquidaba en agosto. Como hicimos la liquidación de agosto, jugó ese concepto de control, se liquidó ese, y ese fue el valor que me trajo en la asignación no remunerativa. Ahora vamos a cambiar a la liquidación al periodo de septiembre para que ver si me trae el otro valor. Voy a cancelar porque no me trajo la antigüedad, seguramente el empleado no llegó un año, no tiene fecha de más de un año. Vamos a cancelar, voy a entrar al empleado, cerrar acá, voy a ir a archivos, empleados, al empleado, voy a liquidación,
Bien, tengo fecha de ingreso 8 de septiembre. Vamos a indicarle 8 de septiembre del, por ejemplo, 2013. Acepto. Cierro. Voy a calcular. Voy a seleccionar el empleado. Acepto. Le ingreso el adelanto manualmente. Acepto. Y acá me sale la antigüedad. Le habíamos indicado 2013. Son 2 años. Y entra en la escala de 1 a 5, que era el 1%. Entonces, en cantidad porcentaje, me trae 1. Que sobre los días trabajados, o sea, sobre el valor, el 1% es el valor de los días trabajados. 8.010, 80. Perdón, 8.000 con 10 centavos. Y el 10% es el 1% 80. Ahí me trajo la antigüedad. Vamos a cambiar la antigüedad a ver si funciona la tabla. Cancelo. Voy al empleado. Voy a modificarle la antigüedad. Vamos a darle más antigüedad. Vamos a ponerle 2009. Acepto. Voy a calcular. Acepto. Y acá en antigüedad me tomó el 1 todavía. Pará. Vamos a indicarle un año más atrás. Probablemente no me ha guardado el cambio porque no cerré la ventana. Vamos atrás. Acepto. Cierro y vuelvo a calcular. Antigüedad me tomó el 1,5. Cambiarle la antigüedad del empleado, la fecha de ingreso. Bien. Cancelar. Déjeme ver, quiero ver el chat a ver si funciona porque entran cortadas las consultas. Un segundito. Denme un segundo.
Bien, ahí estaba viendo el chat. Ahí estoy viéndolo de vuelta. Se había tildado el chat, por eso no veía las consultas. Bien, acá me preguntan, para crear un concepto como reserva de puesto, mismo salida en cero. Perfecto. Para crear un concepto de reserva de puesto y que salga la liquidación en cero, tendríamos que hacer bien. Vamos al convenio. Convenios. Modelo mensual. Vamos al concepto. Bien, vamos a crear un concepto que se llama reserva de puesto. Que lo que va a hacer es descontarme de los conceptos que se liquiden. Para que me deje el recibo en cero. Vamos a ponerle descuento a reserva de puesto. La descripción la pueden manejar ustedes de cualquier manera. Liquidaciones, categorías, todas, cantidad va a ser a ingresar. Nosotros vamos a ingresar los días. Bien, para que no se liquide ningún concepto. Déjame analizarlo. Bien, para que salgan los conceptos en cero, eso por sistema no se podría porque al ser cero no se imprime en el recibo. Lo que hay que hacer es crear así, como estoy creando, un descuento que al una vez que se liquidan todos los conceptos remunerativos, ese concepto descuente todo lo remunerativo para que dé el recibo en cero. Esa es la forma de hacerlo. Y si no, no debería. Sí, porque si no, en cero no saldría en la liquidación Podemos crear, a ver, concepto, que solo salga en el recibo el concepto reserva de puesto y salga otro. Hola, hola. Ahí está. Acá me dicen que hablaron con soporte por ese tema. La solución que se me ocurre ahora es crear ese concepto, uno que sea reserva de puesto, que me tome el básico habitual, digamos, la remuneración habitual del empleado. Crearlo para que me traiga la remuneración habitual del empleado. Y después, otro concepto que me descuente eso. Entonces el recibo va a salir en cero. Pero conceptos tienen que salir liquidados. Si no, para que den en cero, si fuera en cero no saldría en la liquidación directamente. Bien, vamos a chequear la manera de hacerlo para esos casos.
Bien, acá me preguntan cómo creo un concepto. Voy a dejar en pendiente este de reserva de puesto para que lo chequeemos. Bien, acá me preguntan cómo creo un concepto para zona desfavorable. Tienen en Neuquén el 5% y en Chubut el 20%. Bien, ese sería de la misma manera que creamos el adicional por título secundario o título universitario, que vendría a ser un concepto por empleado, y asignarle a los empleados de Neuquén, el que sea, por ejemplo, vamos a crearlo, nuevo. Descripción. Zona desfavorable. Que sea por empleado. Indicamos las liquidaciones. Cantidad. Va a ser el 5. Le podemos poner el 5 como valor base y después cambiarlo en los empleados. Valor unitario, 5%, ¿qué sería? Del básico, de todo lo remunerativo. Todo lo remunerativo, perfecto. Entonces hacemos desde conceptos asociados, rango de tipos de concepto, remunerativo a remunerativo, suma, importe. Vamos al orden de cálculo. 14.100, que sería el último. Va a tomar todo lo remunerativo que se liquide antes de él, antes del 14.100. Valor unitario. Y en importe va a ser operación, cantidad por valor unitario sobre 100. Esto lo podemos trabajar así. Creamos este adicional, zona desfavorable, y lo manejamos en manejamos el porcentaje en el legajo del empleado, o bien creamos dos, uno que sea zona desfavorable Neuquén y otra zona desfavorable Chubut, y que en cada en cada concepto tenga ya definido su porcentaje. Bien, creamos zona desfavorable y ya te digo, lo puedes manejar con dos conceptos, uno que ya tengan sus porcentajes indicados, o si no, asignándoselo en el empleado, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras tiene que ser siempre alcance por empleado, para que vos le indiques a qué empleado querés que se le liquide. Vamos a indicar zona desfavorable, ya me trae el 5 por defecto, pero yo se lo puedo cambiar al 20 si fuera empleado de Chubut. Perfecto. Acá me dicen que el adelanto está como no remunerativo para que no tenga descuento, se lo podemos cambiar, no hay problema. Vamos al convenio. Está abierto acá abajo. Perfecto. Podemos indicar no remunerativo y de esta manera no se
sufriría descuentos de aportes. Bien, voy a ver si chequear si me entraron algunas consultas que antes no entraban. Acá me dicen que el código de adelanto tiene que ser superior al de antigüedad presentismo. Está bien, para que no se liquide, para que no sea base de cálculo ni de antigüedad ni de presentismo. Está perfecto. Sí, sí, igualmente ahora lo cambiamos a no remunerativo, así que no lo va a tener en cuenta para ese cálculo. Bien, estoy chequeando las consultas porque por ahí entraron y no las vi. Bien, acá me preguntan cómo descontaría el mes siguiente lo que diste de adelanto. El adelanto lo vamos a descontar como si fuera un aporte, para no cargarlo como negativo. Y podemos hacer que traiga directamente ese valor. Vamos a crear en realidad se puede manejar como un concepto remunerativo que cargado de valor negativo, cargándolo con valor negativo, pero puede jugar, puede traer alguna complicación al momento de exportar al SICOS. Vamos a indicarlo como aporte. Vamos a ponerle descuento adelanto. Vamos a ir a liquidaciones. Categorías, todas, cantidad. Vamos a poner uno en cantidad. En valor unitario, vamos a indicarle desde conceptos asociados. Si en el sistema 5, sí, acá también se puede crear una liquidación directamente adelanto, que se llama adelanto. Se puede crear un tipo de liquidación y liquidarlo ahí. Ahora muestro si quieren cómo es. Vamos a indicarle desde conceptos asociados. Vamos a indicarle selección de concepto. Suma, importe. Y vamos a indicarle que trabaje con liquidaciones anteriores. Vamos a esta pestaña no la habíamos visto hoy. Vamos a tildar opera con liquidaciones anteriores. Y alcance le vamos a poner relativo. Y que me cargue, que me busque una liquidación, la liquidación de un mes para atrás. Cantidad 1, que quiere decir que me buscan la liquidación del mes anterior. Y de las liquidaciones mensuales. Entonces, va a buscar un mes para atrás, la liquidación anterior, el concepto adelanto. Entonces, cuando yo liquide, por ejemplo, si liquide agosto con el adelanto, cuando liquide septiembre, lo que va a hacer este concepto es ir a buscar en la liquidación de septiembre el valor que tuvo el concepto adelanto y me lo trae a este concepto descuento adelanto. Entonces me lo va a descontar
sin que yo tenga que ingresar nada manualmente, solamente el sistema solo va a buscar en la liquidación anterior el valor del adelanto para traerlo a para descontarlo. Y en cantidad, en importe obviamente, cantidad por valor unitario, hacer un aporte de descuento. Bien, el sueldo embargo, el concepto embargo ya está creado, viene creado en todos los convenios. Es más, si tiene que crear un convenio nuevo, pero está creado en todos los convenios. Lo único que hay que tener en cuenta al momento, fijémonos que el concepto embargo es por empleado. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es asignárselo al empleado que corresponde, en conceptos individuales, clic derecho nuevo, ahí me aparece el concepto embargo, y en importe, cargar el importe total del embargo. Se carga el total del embargo cuando asigno el concepto embargo que trae el sistema al empleado. En la parte de importe, en el cuadro de importe, tengo que cargar el importe total del embargo. Una vez cargado, y tengo que chequear, además, en los parámetros del servicio, la última opción que tenemos, que el sueldo mínimo vital y móvil esté cargado correctamente. Este no es, obviamente, no recuerdo ahora cuál es, pero el sueldo mínimo vital y móvil tiene que estar cargado de forma correcta acá, en la configuración de los parámetros del servicio, que es la última opción. Teniendo este parámetro correctamente cargado y en el concepto embargo, al asignárselo al empleado, indicar el importe total de embargo, el embargo va a salir automáticamente sin problemas. No sé si tienen alguna otra consulta. Claro, que hace el sistema es ir descontando hasta que llegue a ese valor que indicamos en el concepto embargo. No me están entrando más consultas, no sé si es porque no anda el chat. Bueno, recuerden que este curso lo pueden solicitar la grabación al área de soporte técnico. Ellos le enviarán un link para descargarlo o bien visualizarlo. Les doy las gracias por haber asistido y bueno, espero que tengan un buen día.